Bueno, un saludo a todos nuestros amigos y seguidores de quienique.com. Bienvenidos de nuevo a estos espacios virtuales donde, como siempre, hablamos temas importantes para el país. Hoy con un invitado muy especial, el expresidente del Banco Agrario de Colombia, Francisco Mejía, que nos va a estar hablando de una propuesta muy polémica, muy movida del presidente Gustavo Petro sobre las intervenciones forzosas. Acá el expresidente del Banco Agrario nos va a estar explicando qué implicaciones podría tener esta medida en la práctica para los ciudadanos, por qué no se debería hacer en este caso, que creo que es la posición puntual del doctor Mejía. Bienvenido a estos espacios. Muchas gracias, Cristian. Un gran saludo a usted y agradecido por estar con quién y qué. Bueno, lo primero, doctor Mejía, es entender un poco qué es lo que está proponiendo puntualmente el presidente Gustavo Petro. Hablamos de inversiones forzosas, que al final pues es una frase y una palabra que genera pues mucha conmoción en la gente, a veces es muy difícil de entender. ¿Usted nos podría dar un poquito más de luces en ese sentido? Bueno, sí, además una frase que se dice en el marco de lo que ellos denominan un gran acuerdo nacional. Imagínense si la palabra forzoso no es contradictoria con un gran acuerdo. A ver, lo que el presidente Petro está proponiendo en sus mismas palabras es tomar una parte del ahorro, él lo denomina público, resulta que ese es el ahorro de todos nosotros, los colombianos que arduamente hemos trabajado para tener una cuentica de ahorros, no importa el monto. Él quiere tomar una parte de esos ahorros para que en vez de que los bancos lo presten como es la actividad normal de un banco, porque expliquémosle a la gente, cuando uno deposita sus ahorros en un banco, pues uno espera que el banco le remunere algo por esa cuenta de ahorros, que se los cuide, que le guarde esos ahorros, pero y por supuesto el banco para cubrir sus costos y para tener un margen sobre rentabilidad sobre su capital, pues presta ese dinero y eso tiene un gran beneficio sobre la economía porque los bancos son los que transfieren el ahorro del público a la economía real para que haya producción de bienes y servicios. Los bancos son especialistas en eso y por supuesto para hacer eso miden el riesgo de sus créditos. Esa es la razón por la cual los ahorros del público se mantienen seguros, porque los bancos colocan ese dinero a unos riesgos muy medidos, muy calculados y por supuesto nunca hay una situación donde el ahorrador pues no pueda recuperar sus ahorros. Ahora lo que Gustavo Petro está proponiendo es que en vez de que el banco sea el que preste los ahorros del público que está preparado y digamos funciona con ese objetivo, con esa misión, Petro dice que lo presta el gobierno, o sea, que lo presta él mismo. Y entonces aquí lo que tenemos es que los ahorros de nosotros, de cada uno de los colombianos, van a parar quién sabe a dónde Petro los quiera invertir. Y ya sabemos, pues obviamente que ningún gobierno puede hacer esta actividad de la manera como lo hacen los bancos, porque los bancos son especializados en eso, los gobiernos tienen otras funciones, pero este gobierno en especial ya nos ha demostrado los exabruptos que ha cometido, no solamente desde el punto de vista de falta de transparencia, ya vimos todo lo que pasó en la UNGRD, en el Ministerio del Deporte, son billones de dólares los que se han robado, sino que también conocemos de este gobierno su ineficacia, su ineficiencia. Ya vimos cómo aún una empresa tan importante, tan rentable como Ecopetrol, la están debilitando hasta que seguramente si esto continuara, pues la van a acabar. Y tantas otras medidas que toma este gobierno tan equivocadas. De tal manera que es no hablemos de que no sirve para la reactivación económica, si quiere ahora profundizamos en eso, pero de entrada es un peligro y un riesgo que empiezan a correr todos quienes tienen cuentas de ahorros en los bancos, porque esa plata la va a manejar Petro. Y ya sabemos que Petro todo lo mira con un lente de política, además de política electoral. Así que, pues esto no es otra cosa que una medida muy de corte marxista de la ideología de Petro, donde el Estado puede hacer todo, pero además el Estado está encarnado en él. Entonces, pues imagínese el peligro que eso representa. Doctor Mejía, antes de pasar a este tema de la reactivación y demás, usted habla, digamos, del caso puntual del Banco Agrario para ejemplificar cómo funcionaba en el caso del Banco Agrario, pero cómo no puede funcionar en otros bancos diferentes. Háblenos un poco más del caso específico del Banco Agrario, por favor. Bueno, esta es una muy buena pregunta porque hoy en día existen inversiones forzosas, unas inversiones forzosas que los bancos le depositan a Finagro para que Finagro, en teoría,
lo traslade a manera de crédito barato a los bancos para que coloquen en el sector agropecuario. En la práctica, realmente lo que ocurre es que el crédito al pequeño y al mediano productor, sobre todo al pequeño productor, prácticamente todo lo da el Banco Agrario. Entonces, esas inversiones forzosas realmente son canalizadas a través del Banco Agrario para que el Banco Agrario las coloque en el pequeño productor. ¿Cuál fue el espíritu de esto originalmente? Bueno, el tema es que en el crédito al pequeño productor agropecuario, el campesino, se presenta una situación muy especial y es que hay una falla de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que la banca privada no cubre esas necesidades de crédito de los campesinos por diversas razones. Primero, porque es muy costoso originar crédito en el campo. Habría que tener una red de oficinas y comercial muy grande para llegar a esos lugares rurales. Segundo, porque esos son negocios que tienen mucha volatilidad y poca rentabilidad. Entonces, realmente, pues no son atractivos para un banco privado que tiene que tener un criterio de colocación de crédito donde haya capacidad de pago, porque son los ahorros de los colombianos los que están invertidos en esos créditos. Entonces, por eso, y en muchos países está documentada esa falla de mercado, por esa razón se creó el Banco Agrario, que es un instrumento muy valioso y muy necesario. Quienes implementaron estas inversiones forzosas en su momento, el Congreso, el presidente, etcétera, pensaron en darle una ayuda al Banco Agrario para que pudiera cubrir esa falla de mercado donde no podía llegar la banca privada. Entonces, le explico por qué, digamos, en el crédito agropecuario hay una especie de justificación para las inversiones forzosas, porque eso no lo cubre la banca privada. Por supuesto que ahora Petro está diciendo que eso hay que extenderlo a la vivienda, a otros sectores de la economía, al turismo, a la industria, a las pymes, etcétera, etcétera. Ahí no hay falla de mercado. Todo eso lo cubre perfectamente la banca privada que evalúa los riesgos de esos créditos y hace las colocaciones de acuerdo a ello. Entonces, no se justificaría. Pero venga, le cuento qué pasa con las inversiones forzosas hoy, porque le voy a demostrar que son totalmente inútiles e innecesarias para el sector agropecuario. Y yo sé por qué se lo digo, porque yo las manejé en el Banco Agrario. El Banco Agrario ya no necesita esa plata. ¿Por qué? Porque el Banco Agrario ha logrado construir una red bancaria que es la más grande del país, valga la aclaración, y por eso tiene una capacidad muy grande de captar depósitos del público. Esa capacidad además se la aumentamos nosotros en el gobierno del presidente Duque porque lo volvimos más eficiente, más atractivo, mejoramos las oficinas, la tecnología, etcétera, etcétera. En este momento, el banco capta 12.8 billones de pesos en depósitos del público, llámese cuentas de ahorros, cuentas corrientes, etcétera. Pero además el Banco Agrario tiene un privilegio que se lo ha dado el Estado también, una ayuda. Y es que el Banco Agrario tiene el monopolio sobre los depósitos judiciales. No, los depósitos judiciales en el país no se pueden hacer en un banco diferente del Banco Agrario. Bueno, pues el saldo de esa cuenta de depósitos judiciales es y se mantiene muy estable hoy en día de 9.4 billones de pesos. Entonces, imagínese usted, el Banco Agrario en este momento tiene un saldo de captaciones del público de 22.2 billones de pesos. ¿Y sabe cuál es la demanda de crédito en condiciones de Finagro, en crédito de fomento? Es de 11.1 billones de pesos. Hay exceso de recursos. Por esa razón, el Banco Agrario tiene uno de los portafolios más grandes, tal vez el de Bancolombia sea más grande, pero seguro es el segundo, más grandes de TES. El portafolio de TES del Banco Agrario vale 14.3 billones de pesos. Entonces, conclusión, si mañana se acaban las inversiones forzosas en el sector agropecuario, al crédito agropecuario no le pasaría absolutamente nada, porque el Banco Agrario puede seguir operando con los recursos que genera de captaciones del público. Entonces, cuando citan como un gran modelo y un gran ejemplo las inversiones forzosas en el agro, están equivocados, no han visto el balance del Banco Agrario y no se dan cuenta que lo que están haciendo es quitándole recursos a la banca privada para que el Banco Agrario los invierta en un gran portafolio de TES gigantesco de 14.2 billones, que si se lo sumamos al de Financiero que es de 2 millones, entonces hablaríamos de más de 16 billones de pesos. Le están quitando recursos a la banca privada que podría colocar en la economía para invertir en un portafolio de TES. Es decir, esto lo que es un impuesto velado
que le pone el gobierno a la banca privada, cuyo recaudo se hace a través del rendimiento de un portafolio de test del Banco Agrario. Pero aún así tienen el descaro de decir que hay que hacer más inversiones forzosas porque según Petro necesita más para el sector agropecuario, cuando todas las que hay hoy están en un portafolio de test. Esos números están en el balance del Banco Agrario. Y eso nos lleva también a hablar en qué efectividad podría llegar a tener estas medidas anunciadas por el presidente para el tema de la reactivación. No nos olvidemos que, digamos, todo esto se da en el marco de un paquete de medidas especiales para la reactivación económica y él asegura que al final todas estas intervenciones, estas inversiones forzosas van a terminar en sectores que necesitan recursos en este momento, que al final es también la olla que no se acaba de llenar, que cada vez se necesitan más recursos. Entonces, ¿usted considera que este paquete de medidas eh, es acertado en algo o definitivamente no? No, es desacertado en todo. Mire, el presidente Petro tiene una particularidad y es que él tiene la capacidad de empeorar cualquier situación por mal que esté, por difícil que sea. Entonces, en este momento tenemos una situación difícil de la economía está estancada y yo creo que próximamente entraremos en recesión porque las cifras de inversión y las cifras, digamos, los fundamentales que soportan el crecimiento futuro están completamente colapsados. ¿Y por qué estamos en esta situación? Por culpa del presidente Gustavo Petro, porque el mundo no está así, América Latina no está así. La única economía que está totalmente estancada es la economía colombiana y con un pronóstico muy malo, precisamente porque Gustavo Petro ha dado unas señales de desconfianza hacia el mercado, de desconfianza hacia los agentes que invierten para generar producción. Y aquí le estoy hablando no de las grandes empresas solamente, de personas que toman decisiones individuales, de microempresarios que toman decisiones individuales de inversión y no lo hacen porque no están viendo confianza en el camino que está tomando Gustavo Petro para Colombia. Entonces, para supuestamente mejorar esta situación, reactivar la economía, hace un anuncio que para mí es el peor de todos los que ha hecho en materia de generar desconfianza. De tal manera que este anuncio de las inversiones forzosas ya le está creando un daño a la economía, pero si lo llega a materializar, le crearía un daño enorme y pasaríamos de un estancamiento de la economía a una recesión y posiblemente a una crisis financiera que es el peor de todos los escenarios. Porque cuando Petro logre, si es que el Congreso así se lo permite, que me parecería absurdo e insólito, logre coger buena parte de los recursos de los ahorradores y invertirlos en su proyecto político electoral, entonces esos créditos, por supuesto, no van a ser repagados. ¿Y con qué le va a devolver el Estado esa plata a los bancos que supuestamente le tomó prestada para él hacer los créditos? No va a tener con qué. Y eso, por supuesto, va a generar una crisis financiera que ahí sí, digamos que ya estamos en un escenario mucho peor que una recesión económica. ¿Qué opciones tendría el presidente, doctor Mejía, que no fueran las inversiones forzosas? Hombre, las opciones son muy caras, ya están inventadas. Es más, en la pandemia se emplearon algunas de esas opciones. Y es que si el presidente Petro realmente lo que está interesado es en reactivar sectores de la economía o reactivar la economía, entonces lo que tiene que hacer es decirle a la banca, mire, me interesa estos sectores que son críticos, que son claves en la reactivación de la economía. Entonces, voy a destinar una plata del presupuesto nacional para subsidiar la tasa de interés de esos sectores, de tal manera que cuando usted llegue con el crédito cuya tasa refleja el riesgo de esa empresa, yo le voy a compensar una parte de la tasa para que a esa empresa le llegue un crédito más barato. Según él, eso es lo que persigue. Bueno, pues lo puede lograr de esa manera. Hay otra palanca que él puede mover y es, señores bancos, yo quiero que ustedes asuman un poco más de riesgo en estos sectores para que haya más irrigación de crédito. ¿Qué puede hacer el gobierno? Subir las coberturas de las garantías de los dos fondos de garantías que tiene el Estado, el Fondo Nacional de Garantías y el Fondo de Garantías Agropecuarias, Fondo Agropecuario de Garantías. Entonces, eso se hizo en pandemia, por ejemplo, y fue muy efectivo para que los bancos en un momento de mucha incertidumbre pudieran llegar con crédito a muchos sectores. Entonces, tiene estas dos herramientas. ¿Qué pasa? Que
Esas dos herramientas sirven para reactivar la economía. Para lo que no sirven es para distribuir crédito con criterio político electoral, que es lo que quiere Gustavo Petro, porque como eh, las finanzas públicas no le cuadran y no le cuadran por sus mismos errores, por su pésima política económica, porque se cayó el recaudo, además porque la economía no está creciendo, él necesita plata para hacer política. Y por eso está echando mano del dinero que pueda para poder hacer política. Ya lo hizo con las pensiones de los colombianos, que me parece inaudito que el Congreso de la República le hubiera aprobado eso. Ya logró quedarse con los flujos, con las cotizaciones, si es que la Corte Constitucional no cumple con su deber y declara inexequible esa reforma que claramente es inconstitucional. Si la Corte Constitucional no cumple con su deber, Gustavo Petro logrará apropiarse de los flujos de cotización de las personas que antes cotizaban a fondos privados de pensiones. Él va a coger esa plata y la va a volver plata para la política electoral. Ese va a ser uno de los cajeros del gobierno. Y todo con un lente de ideología marxista, ¿no? El Estado puede hacerlo todo mejor. El sector privado hay que irlo marchitando y eliminando, porque según él son unos explotadores. Cuando, si uno mira todos los países que han logrado superar la pobreza y llegar a niveles de ingresos medios y a ingresos altos, sobre todo per cápita, se ha hecho con un gran impulso empresarial de la pequeña, mediana y gran empresa. No existe un solo país en el mundo que haya logrado derrotar la pobreza con una economía planificada al estilo marxista como la quiere Gustavo Petro. Lo que sí tenemos son todos los ejemplos de los fracasos. Entonces, las pensiones que las asume el Estado, no importa que el pasivo pensional se dispare, porque además hay una gran irresponsabilidad fiscal. Y ahora los créditos también quiere que los asuma el Estado. Peligrosísimo. Sí, justamente esa es uno de los interrogantes para ir cerrando, y es que el presidente asegura que uno de los puntos claves de toda esta táctica, por así decirlo, es reactivar la economía con crédito más bajo, con el crédito más bajo posible, digamos, asegurarse la tasa más baja de crédito. ¿Por qué usted considera que esto es un error, doctor Mejía? No, pero además que lo que logra es lo contrario. El crédito se va a encarecer porque al Petro capturar los recursos, buena parte de los recursos de los ahorradores, lo que van a tener los bancos disponibles disponible para colocar va a ser mucho menor y van a seguir con unos costos de operación como los tienen. Entonces, pues obviamente la banca tendrá que incrementar la tasa de interés y los créditos baratos pues se irán para los amigos de Petro, porque no nos digan ahora que se robaron la ONG, se robaron el Ministerio del Deporte, están acabando con Ecopetrol, pero eso sí, los créditos sí los van a poder colocar perfectamente a unas empresas que van a poder pagar esos créditos. Entonces, aquí hay unos peligros grandísimos. Hay obviamente un gran desequilibrio en la economía, un incremento en las tasas de interés y eventualmente una crisis financiera, que eso es lo peor que nos puede pasar. Oiga, y una pregunta que al final para muchos es difícil de responder, incluso ha tenido diferentes tipos de respuesta. ¿Cómo explicarle al país que el gobierno, usted mismo lo acaba de decir, todo el dinero que se ha ido en todo este tipo de escándalos, eh, que el gobierno necesite más y más plata cada vez? Ya pasamos una reforma tributaria y ya vamos incluso por otra, que es la llamada ley de financiamiento, que muchos han calificado como la reforma, la segunda reforma tributaria, pero disfrazada. Porque el socialismo es un barril sin fondo, porque ellos gastan con la plata de los demás. Entonces, hasta que no quiebran los estados, pues no hay realmente una concientización de que ese no es el camino. Miren lo que pasó en Argentina. Los argentinos se dieron cuenta de que los habían explotado los políticos socialistas durante muchos años, querían ponerlos a depender de una ración de comida y de un subsidio miserable, mientras habían acabado el sector privado, el sector empresarial, que es el que realmente saca a la gente de la pobreza. Ahí los argentinos reaccionaron y eligieron a Javier Milei. Miren los venezolanos, se dieron cuenta tarde que había una élite mafiosa socialista que los estaba también explotando. Cuando han querido enmendar su error, pues ya no hay instituciones para que la democracia funcione. Y Petro está siguiendo exactamente ese mismo camino, todo lo ve con ese lente marxista y claro, nunca hay plata que alcance. Le doy una cifra. Los gastos de funcionamiento
del gobierno, en el gobierno Petro, han subido más del 30%. El derroche lo hemos visto todos. Crearon un ministerio que es totalmente inútil y solamente sirve para alimentar una gran burocracia. Todos los influenciadores de Petro tienen unos contratos millonarios, sin hablar de los billones de pesos que se están robando. Y mientras el Estado crece de manera desbordada, el sector privado se va encogiendo y se va marchitando. Ese es el preludio del desastre económico. Y esto de las inversiones forzosas, pues eso sí acabaría por ponerle el puntillazo final al sector privado colombiano, generaría una crisis financiera y obviamente pues la práctica de los colombianos se vería comprometida por los delirios marxistas del señor Gustavo Petro. Bueno, doctor Mejía, muy interesante este análisis. Si quiere, terminemos precisamente con eso. Aunque aún no tenemos, digamos, todos los factores para analizar completamente la ley de financiamiento, ¿cómo ve usted esta iniciativa del Gobierno Nacional, del Ministerio de Hacienda, quien ya va arrojando algunas luces de lo que va a ser, digamos, todo este proyecto, esta iniciativa de tributaria? No, pues un exabrupto. Cargar con más impuestos a una economía que está estancada y que tiene unos fundamentales como la inversión que ha venido cayendo desde hace mucho rato. Hoy el presidente Fenalco nos anunció que las ventas de los comerciantes y de los tenderos han caído en un 30%. Eso es una barbaridad. Y a esa economía que está en una situación calamitosa, la van a cargar más de impuestos para seguir en sus experimentos socialistas en el gobierno. Pues obviamente esto es inaudito. Pero otra cosa, y es que el ministro de Hacienda que está presentando esa reforma en el Congreso no debería estar en su cargo, porque está cuestionado por haber hecho parte de un esquema de fraudación al Estado a través de la UNGRD para sobornar al Congreso. Yo creo que el ministro debería estar ya siendo procesado por las autoridades y eventualmente debería estar preso, obviamente con un debido proceso, pero no es en el Congreso impulsando una ley de financiamiento donde debería estar el ministro, sino respondiéndole a las autoridades y si hay justicia en Colombia, en la cárcel. Bueno, pues, doctor Francisco, pues muchas gracias por el tiempo para este análisis, por este tiempo para quienique.com. No, a usted, Cristian, muchas gracias. Venga, le hago una última reflexión muy rápida. Claro que sí. Ojalá todo este debate sirva para cuestionarnos también la necesidad de esas inversiones forzosas que de hecho dan también lugar a una burocracia inmensa que es Finagro. Imagine usted que Finagro existe única y exclusivamente para canalizar esas inversiones forzosas y ya hemos visto que eso termina siendo un portafolio de test y tiene una burocracia gigantesca. Yo creo que es hora de que en Colombia se haga una revisión de una gran burocracia, de un excesivo gasto en funcionamiento del Estado para que esos recursos de verdad lleguen a quienes más lo necesitan en bienes públicos. Bueno, Francisco Mejía, expresidente del Banco Agrario de Colombia, quien nos estuvo aquí compartiendo su análisis sobre el tema de las inversiones forzosas propuestas por el presidente Gustavo Petro. Acá pues seguiremos analizando cada uno de los puntos que se mueven alrededor de todo este tema de la ley de financiamiento y no olviden seguirnos en kenique.com, que como bien saben es el placer de saber, ver y oír más.